Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sistemas Jurídicos Propios de los Pueblos Indígenas en Colombia, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en jurisdicción especial indígena, diversidad étnica y pluralismo. El conocimiento de la cosmovisión y formas de administrar justicia de los pueblos indígenas permite evidenciar el pluralismo presente en nuestro país y promover la garantía del derecho fundamental de los pueblos al ejercicio de la jurisdicción especial indígena. A través de estos ciclos de capacitación hemos podido conocer la experiencia del ejercicio de la justicia propia en pueblos indígenas de diferentes partes del país. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la importancia del reconocimiento, garantía y protección de la autonomía de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus propias justicias en el marco de la Constitución Política de Colombia. También se hablará sobre el rol de los jueces, principalmente constitucionales, teniendo en cuenta que la experiencia de los derechos indígenas ha estado marcada por una brecha entre las normas y el goce pleno y efectivo de los mismos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Pablo Muñoz Onofre, abogado con estudios de doctorado en Derecho, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Ha sido docente de posgrado y consultor en resguardos, organizaciones e instancias indígenas, con publicaciones en temas relativos a derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas. Actualmente, el doctor Juan Pablo se desempeña como consultor en temas indígenas. Doctor Juan Pablo Muñoz, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. También a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien es presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy, como se anunciaba previamente, voy a compartirles unas reflexiones relativas a la autonomía de los pueblos indígenas en el ejercicio de la justicia propia. Con este objeto he preparado una presentación en dos momentos. En el primero de ellos busco precisar un lugar, una temporalidad y, si se quiere, un enfoque a partir del cual se pueda pensar y abordar esta temática de la autonomía de los pueblos indígenas, para en un segundo momento detenerme y anotar algunas precisiones relativas a lo que ha sido el desarrollo de la jurisdicción especial indígena en manos de los jueces constitucionales principalmente. De esta manera procedo a iniciar con el primer punto, con la siguiente propuesta para abordarlo, y es a partir de la siguiente afirmación y su desarrollo en 6 aspectos. Y es la siguiente: la aprobación, ya hace casi 30 años atrás, de la Constitución Política de 1991, fue un suceso coyuntural en el plano de los derechos, de sus correlativos deberes y de los conflictos que convergen y, digamos, han descrito históricamente las relaciones entre los pueblos indígenas y los poderes de gobierno, primero coloniales y luego republicanos. Y por esta vía, ello también ha marcado durante la vigencia de la Carta Política de estos 30 años lo que ha sido la experiencia de implementación del derecho a la autonomía y de su exigibilidad por parte de los pueblos indígenas. 6 aspectos, entonces, propongo para partir de este punto y analizar cómo es que la Constitución del 91 fue coyuntural y lo ha sido en estos años. Por un lado, el reconocimiento en esta Carta Política, por supuesto, del carácter plural del Estado y de su diversidad étnica y cultural en los artículos 1 y 7, ¿no? La autonomía es, por supuesto, una expresión misma de la diversidad. Conocemos, según el último censo también, que en Colombia existen 115 pueblos indígenas. Un censo que en el tiempo ha indicado un
mayor reconocimiento de los pueblos étnicos en el país, un mapa étnico aún no resuelto, no culminado, no podríamos decir eso de la diversidad étnica y cultural hoy en nuestro país. Los conflictos ambientales, por ejemplo, nos muestran la emergencia aún hoy de identidades que con ocasión de estas conflictividades desafortunadamente salen al conocimiento de la sociedad y de su riqueza, de su diversidad. Por lo tanto, esa es una afirmación importante, no ha sido aún ultimado, digamos, ese mapa étnico. Y este pluralismo como principio constitucional, que la Corte Constitucional en un fallo que me parece pertinente mencionar, la sentencia T236 de 2012 con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, señalaba que con base en el artículo primero de la Constitución, pues, que menciona la pluralidad en el Estado, así como en el artículo 68 sobre la formación de los grupos étnicos y su derecho a la educación en un marco que respete su propia identidad étnica y cultural, artículos que sumados, digamos, concatenados con el artículo 246, que reconoció, sabemos, la Jurisdicción Especial Indígena, dan un marco del pluralismo jurídico, lo cual es un presupuesto muy importante sobre la temática que nos convoca relativa a la autonomía, puesto que no es posible, como dice la Corte en ese mismo fallo, hablar de un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sin reconocer sus sistemas jurídicos propios, porque es parte de su identidad, es parte de lo que es su organización social y sus formas de vida, ¿no? Organización política, tiene que ver con la identidad misma, la existencia de sistemas jurídicos propios. De manera que este es uno de los elementos presupuesto, digamos, de este contexto necesario para hablar de la autonomía. Por otro lado, el reconocimiento y protección constitucional de los territorios indígenas. Sabemos que este es un asunto cuya trascendencia y puesta en debate se da desde el encuentro colonial mismo y tuvo toda una historia de desarrollo jurídico e institucional durante el periodo colonial con una institucionalidad fundada inicialmente, sabemos, en la evangelización de los pueblos indígenas, ¿no? Una vez producido el encuentro colonial, esa fue la finalidad de la institucionalidad colonial y de las normas que emanaban bien desde la metrópoli, ¿no? Desde los reyes católicos, y fue de esta manera un asunto que luego en el tiempo, digamos, si bien inicialmente se reconoció los derechos que venían ejerciendo los pueblos indígenas sobre sus territorios, fue ese el mandato que resultó a la primera discusión sobre su humanidad y sobre si tenían espíritu y por tanto calidad para poseer tierras. Ese fue un debate que se dio. Luego de ese debate y de llegar a la conclusión, digamos, en ese debate que Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda protagonizaron de una manera estelar, pues, y muy conocida, al debatir estos asuntos sobre la humanidad indígena y llegarse, como les digo, a la conclusión de que en efecto los indígenas tenían alma y por tanto derechos sobre sus territorios. La disposición fue la de reconocer y proteger esas tierras, pero luego con el tiempo y la realidad, digamos, también económica y social, tanto en la colonia y luego en la república, condujo a políticas de división de resguardos, en donde la preservación de la territorialidad fue una cuestión muy problemática para los pueblos indígenas en el tiempo. Las políticas de división de resguardos bajo la idea liberal de que es la propiedad individual la que otorga realmente y de la cual emana la libertad, bajo esa idea y, digamos, desdén por lo colectivo también un poco, se produjo esa política ambivalente entre dividir los resguardos y también preservarlos. ¿Por qué no mencionarlo? Porque también hubo normas en ese sentido, aunque orientadas con una mentalidad asimilacionista o tutelar, digamos, que buscaba reducir a la vida civilizada, como lo dijo la ley 89 de 1890, hasta hace poco, que la Corte Constitucional declarara ese lenguaje inconstitucional, pues inexequible en este marco constitucional. Pues allí se buscó sí preservar los resguardos, pero bajo la idea de la asimilación. Entonces, en el 91 se produce, digamos que ese reconocimiento en el artículo 63 de la propiedad colectiva sobre los resguardos indígenas y su carácter inembargable y, digamos, de sacarlos del comercio inalienable, ¿no? Es importante ya situado en este contexto de la diversidad y del pluralismo, porque no tiene una finalidad tutelar y asimilacionista, sino
justamente de la territorialidad como elemento de la identidad y de la diversidad. Y habría que mencionar en este punto no solamente la territorialidad, y es algo importante para efectos de pensar la autonomía y la justicia propia, que es lo que nos convoca de nuevo para traer, porque parecen varios temas, pero están todos ligados, es la propuesta que vengo a presentarles, es el concepto de territorio, ¿no? Que va más allá del resguardo, va más allá de la propiedad colectiva perfectamente amojonada, digamos, y que está relacionado un poco más con los vínculos espirituales, culturales, económicos también que tienen los pueblos, pero que no se circunscribe única y exclusivamente a esa propiedad registrada, digamos, propia del Código Civil, digamos, de esa lógica. Entonces es importante la noción de territorio también, ligada a la diversidad étnica y cultural. Un tercer elemento, para ir avanzando un poquito con más carrera, y es el principio democrático de la participación, que marcó, por supuesto, una línea de distinción con lo que venía siendo la Constitución del 86, una democracia, pasamos a una democracia participativa, ¿no? No meramente fundada en la representación, aunque también, por supuesto, persisten elementos de la representatividad, pero la democracia en donde el ciudadano es activo, ¿no? Y esto también es determinante. La Corte Constitucional ha dicho que este principio democrático de la participación pues está desde el preámbulo mismo, como marco jurídico de los fines del Estado, como principio constitucional en el artículo 3º, y como un derecho fundamental y a través de los mecanismos que también establecen el artículo 103, ¿no? Este principio, ha dicho la Corte, es universal y expansivo. Universal porque se extiende a todo el ámbito que es susceptible de afectar la distribución y el control y la asignación del poder en la sociedad, ¿no? Y en la vida individual de las personas y social. Y expansivo porque la idea justamente es que vaya ampliándose hasta llegar a todo progresivamente y profundizarse en la sociedad. Este principio tan importante ha tenido también una incidencia en la autonomía indígena, porque a partir del 91 también podemos, y habría que hacerlo, mencionar cómo el ejercicio de esta autonomía se ha dado también en diferentes instancias que han sido creadas para la concertación de los diferentes, y digamos, procurar el avance, ¿no? La progresividad en los derechos de los pueblos indígenas. Y tal es el caso de los decretos 1397 y 1396 del año 96, que crean la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, entre otras instancias. Sabemos que justamente en materia de coordinación de justicia existe la Comisión de Coordinación. Ya hablaremos un poco al respecto, pero estas instancias muestran cómo este principio de la democrático y de la participación ha tenido, digamos, también una incidencia en cómo los pueblos, cuyas formas organizativas diversas, han debido también, digamos, ser allí ejercida esa autonomía y ese avance en los derechos en estas instancias del orden nacional, o algunas de ellas también de carácter regional, como podría ser mencionada, por ejemplo, la Mesa Regional Amazónica, que es para pues para esta región de Colombia, y hay otras mesas también en el norte de Colombia. El decreto 1500, por ejemplo, de 2018 creó la Mesa de Coordinación en la Sierra Nevada de Santa Marta, para dar otro ejemplo, y existen otras. Esto tiene incidencia importante también, por supuesto, en lo que ha sido la autonomía y su ejercicio en este tiempo, ¿no? Por supuesto que el ordenamiento territorial y su transformación en el 91 tiene todo que ver también con la autonomía y la justicia propia. El doctor Augusto Hernández Becerra, quien ha sido, me parece que ya no está ejerciendo como consejero de Estado de la Sala de Consulta, pero pues ha escrito numerosos libros sobre en la materia del ordenamiento territorial, y digamos una de sus reflexiones sobre ese momento constituyente fue justamente traer a colación cómo esas discusiones sobre el modelo de ordenamiento territorial tuvieron una tendencia, lo describe así, a territorializar reivindicaciones sociales y culturales, así lo plantea en un texto del año 2000, y a mencionar como resultado de esa pugna de reivindicaciones, pues el resultado fue un modelo, digamos, que para su juicio carece de un hilo conductor en realidad,
y que responde más a diferentes pretensiones de autonomía. Y bajo esta línea, digamos, la idea al respecto que quisiera compartir es que los pueblos indígenas en efecto entraron en el 91 y en ese proceso constituyente a pugnar con otras pretensiones de autonomía. Por supuesto que los municipios también, allí se produce una transformación de la autonomía de las entidades territoriales en contraposición a ese centralismo, digamos, tan marcado del 86. Solamente años antes del 91 los alcaldes pudieron ser elegidos mediante el voto popular, lo sabemos, era un tránsito en el que venía el país. Y los pueblos entraron entonces por esa pugna, es la lectura que propongo, y es la necesidad de esos vastos territorios que durante los años 80, buena parte habían sido el 60% o casi 70%, entre el 60 y 70%, que hoy existe en hectáreas tituladas en resguardos, se produjeron en los finales de los años 80. También como resultado también del posicionamiento de las cuestiones ambientales, que ya abordaré a continuación, pero digamos entre otros aspectos. Pero ahora el afán de los pueblos indígenas en el 91, poder controlar los territorios, administrarlos, ejercer el gobierno en ellos, ¿no? Entonces, este interés fue el que marcó también el reconocimiento en el artículo 286 de las entidades territoriales indígenas, uno de los aspectos también y avances en materia de autonomía más importantes, sin perjuicio de que la claridad que tal vez aquí quienes estamos aquí conectados tengamos unos u otros, en relación con una tendencia también que tuvo la Constitución del 91, un rasgo de aplazar decisiones que fueron allí reconocidas. El tema de las entidades territoriales es una muestra de ello. Recordemos que se establece en el artículo 329 que estas entidades deben ser conformadas mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, ley que finalmente, después de muchos intentos, fue expedida en el año 2011, pero no conformó las entidades territoriales indígenas, a pesar de que las mismas existen por mandato constitucional junto a los distritos, departamentos y municipios, según el artículo 286, tienen unas prerrogativas, unas facultades como tales. Sin embargo, la no conformación hace de ello, digamos que una deuda, una mora en el Estado de concretar la autonomía de una manera muy importante, y es que las autoridades indígenas son también entidades territoriales, ¿no? Esto ha hecho, entre otras cosas, que será una de las reflexiones finales que anticipo, y es que la, digamos, inserción, por decirlo de alguna manera, de los pueblos indígenas en la estructura del Estado se haya dado de manera prevalente vía derecho a la participación y en particular vía derecho a la consulta previa, que es el derecho pues más, digamos, operativo, por decirlo de alguna manera, y digamos, se han hecho cerca de 14.000 consultas previas en el país al día de hoy desde los años 90, según los propios datos de la autoridad en la materia. Y ello quiere decir que esa vía ha sido la prevalente en ese diálogo entre los pueblos y las autoridades de gobierno y el modelo, digamos, también del Estado y de su desarrollo económico, ¿no? Entonces, el ordenamiento territorial y esa deuda es un aspecto importante a señalar, que ha terminado en que en un modelo, digamos, transitorio de autonomía en la materia, particular en materia de administración propia de recursos para salud, para saneamiento, para agua, para educación, en donde pues avances importantes. Esto ocurrió en el año 2014 inicialmente con el decreto 1953, expedido con fundamento en el artículo 56 transitorio de la Constitución, que concreta ese aspecto que el mismo profesor Augusto Hernández Becerra señala como esa tendencia a diferir decisiones trascendentes de la Constitución del 91, y es que ese artículo 56, como sabrán algunos y algunas, hace referencia a la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, de expedir normas que pongan en funcionamiento los territorios indígenas como entidades territoriales, mientras que los mismos son conformados conforme lo establece la ley, el artículo 329, mediante la ley orgánica, que como les mencionaba, ya existe, pero no conformó aún las entidades territoriales. De manera que existe hoy un régimen transicional en materia
de administración de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, como lo propio puede decirse en materia de regalías del sistema, que recientemente fue también objeto de reforma. Y ese modelo transitorio e intermediado aún bastante por municipios, en cuanto a una autonomía intermediada aún hoy en día bastante, pues sigue vigente, ¿no? Entonces es una deuda en materia de autonomía importante que hay que mencionar. Importante señalar también, como lo enunciaba hace un momento, es la constitución ecológica. Hemos escuchado esta expresión en las sentencias y la hemos leído en las sentencias de la Corte, y es también un desarrollo doctrinal importante al respecto, y es la constitución ecológica, a la cual también quiero señalar pluralista y en el marco de la autonomía. Los pueblos indígenas y sus derechos territoriales ha señalado incluso el derecho internacional en un proceso también, por cierto, concurrente al de la transformación constitucional del 91, fue el posicionamiento de las cuestiones ambientales, que venía teniendo ya la cuestión ambiental desde la Declaración de Estocolmo de inicios de los años 70, pero luego con el informe Brundtland, que acuñó el concepto, que digamos fue el momento de acuñar el concepto del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible a finales de los 70, y luego con la declaración de Río en el año 92, de donde salieron la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo, de donde sale la declaración de Río y otros instrumentos como el Convenio de Diversidad Biológica, en donde se reconocen esos instrumentos y en ese ámbito internacional el papel que están llamados a jugar y la relación que existe entre los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos territoriales y de autonomía y de manejo de los recursos naturales y la biodiversidad, pues con la protección y las políticas de protección y de manejo sostenible de la biodiversidad, lo cual es muy importante para efectos también de pensar lo que es la autonomía y la justicia propia, ¿no? Para que es la propuesta que hoy les traigo para una mirada amplia de esto, ¿no? Y es así, esta es una de las cuestiones que ha estado en la agenda de los pueblos indígenas y también alcanzó a ser objeto de una consulta previa, por cierto, en la Mesa Permanente de Concertación en el año 2016 o 2017. Se alcanzó a protocolizar incluso allí con el Ministerio de Ambiente, la que intentó ser otro desarrollo de ese artículo 56 transitorio, y en relativo a la autoridad ambiental de los pueblos indígenas, la cual ha dicho la Corte, no hay duda de que los pueblos indígenas hacen parte de las autoridades ambientales, ha dicho en esta sentencia, por cierto, que invito a revisar si así lo consideran, la T236 de 2012, de nuevo, que es una sentencia valiosa y muy citada y recapitulada por los pueblos. Indica esto, indica que lo que está pendiente de crearse son los mecanismos de coordinación en la materia, tal como sucede en materia de la jurisdicción especial indígena, justamente, pero en esta materia ambiental también se puede decir lo propio. Y un último aspecto clave para cerrar, digamos, esta parte de esta propuesta, de esta mirada amplia, es necesariamente lo que implicó el fortalecimiento, digamos, la reorganización y el fortalecimiento de la rama judicial en el año 91, por supuesto, y principalmente sabemos el protagonismo que adquieren desde inicios de década la justicia constitucional, y es que dimos allí un paso a un Estado constitucional de derecho, ¿no? En donde la Constitución es norma de normas, es una norma aplicable a casos concretos, que no, digamos, en estricto sentido, puede ser litigada por el ciudadano de a pie. Eso cambió también, por supuesto, hizo de los pueblos indígenas litigantes de sus derechos. Ya lo habían sido en la colonia y lo habían sido durante la República, pero en el 91, de la mano de la acción de tutela, de la acción de inconstitucionalidad, los pueblos indígenas, en alianza, por supuesto, muchas ocasiones con la academia y con organizaciones no gubernamentales, movilizaron sus derechos y precedentes constitucionales en diferentes ámbitos de consulta previa, de autonomía, de territorios, una consolidación de una fuerte, digamos, y gruesa jurisprudencia que debe ser leída, y es también el mensaje, de manera sistémica, no aislada, ¿no? Haciendo honor también a la universalidad de los derechos humanos, a su interdependencia.
Y esto es importante en la medida también que fue de la mano de este tribunal ahora de control constitucional concentrado. Recordemos que hasta antes del 91 había una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora contábamos desde el 91 con un tribunal, digamos, de cierres encargado de la salvaguarda de la Constitución, como es la Corte Constitucional, a instancias de la cual se desarrollarían conceptos tan importantes como el bloque de constitucionalidad, que tiene todo que ver también con esto, puesto que recordemos que el convenio 169 contemporáneo, cuya aprobación en nuestro ordenamiento es contemporáneo también a la Constitución del 91 e incidió en su contenido en la del 91. Por supuesto que los constituyentes indígenas, Rojas Birri, Alfonso Chepe, llevaron allí los planteamientos que a nivel internacional ya estaban posicionados, que el convenio 169 dio un giro también en el derecho internacional y eso fue plasmado en la Constitución. Pues bien, el bloque de constitucionalidad, esa construcción tan importante conforme a la cual la Constitución no se agota en un articulado, en unos artículos, sino que también está integrada por los tratados de derechos humanos ratificados por el país y en esta materia el convenio 169 en materia de los derechos de los pueblos étnicos, pues es trascendente, que además, por cierto, importante señalarlo, debe ser también conforme a lo que ha señalado la Corte Constitucional en más de una sentencia, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del año 2007 es también un criterio para interpretar el convenio 169. Esta declaración, si bien existen debates sobre su carácter vinculante o no, han salido a flote esos debates, no hay duda de tratarse de un documento pues, con una legitimidad al haber sido discutido ampliamente en el campo internacional. Pues la Corte ha dicho, al interpretar el convenio 169, de dársele alcance con lo que los estipulado también en esa declaración, así como la declaración americana del año 2016 también. Hay una declaración americana que, digamos que precisa y ahonda en esos derechos, ¿no? Por lo cual es importante mencionarlo. Digamos que para cerrar esta primera parte así ya importante de este marco, el mensaje cuál es, y ya lo he ido anunciando, pero es el siguiente. Es la necesidad de entender y de abordar el derecho a la autonomía desde su interdependencia con el derecho al territorio, entendiendo la necesidad de comprenderla e incorporarla en el Estado también, la autonomía de los pueblos étnicos a partir también, por supuesto, de la diversidad, ¿no? ¿Cómo entender para 115 pueblos la diversidad étnica y cultural y cómo ese gobierno propio manifestado en autoridades propias, procedimientos propios, derechos, sistemas jurídicos amazónicos que no es igual al de la Sierra Nevada, que es diferente al de los NASA, ¿no? Y esta diversidad, este marco y esas territorialidades igualmente diversas deben confluir al entendimiento de lo que es la autonomía y la justicia propia. Y los ámbitos, por supuesto, no pueden, otro mensaje de fondo de pronto de esta primera recapitulación, de esta mirada panorámica, es la necesidad de ver entonces esto también de la mano de cómo los pueblos entienden su integridad étnica y su identidad, ¿no? Yo traía aquí, anotaba esto de pronto para señalar esto que quiero decir, y es la propia Organización Nacional Indígena de Colombia ha señalado dentro de sus, digamos, razón de ser y principios organizativos, los de la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía, ¿no? Esa manera de entender, y que ha sido también la manera de plantear sus demandas, sus derechos, la exigibilidad de sus derechos, pues es una manera, un planteamiento de fondo para no aislar los derechos y su garantía y protección. Este segundo momento, entonces, es necesario solamente para también abordar algo ineludible, y es cómo ha entendido entonces esta justicia constitucional y cómo ante esta también, lo que señalaba el profesor Augusto Hernández, tendencia de la Constitución del 91 a diferir en el tiempo decisiones importantes como lo establece también el artículo 246, que dice que
debe haber una ley, o se expedirá, la ley definirá la manera en que se coordinarán la justicia con la jurisdicción especial indígena, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. Y eso no ha sucedido tampoco, esa ley al día de hoy no existe, de manera que en este campo también han sido los jueces constitucionales protagónicos en determinar criterios para resolver conflictos de jurisdicciones, los factores que determinan el fuero indígena, ¿no? Y son unas reglas muy precisas, digamos, cuyo agotamiento aquí tal vez los minutos no nos darían porque tiene varias precisiones. Sin embargo, había que mencionar cómo la Corte Constitucional a partir de pronto me parecía ilustrativo de esta manera. Y es que la Corte ha entendido que la autonomía de los pueblos indígenas se garantiza entonces en 3 ámbitos, ha dicho. Eso en la sentencia T973 de 2009 y de 2014. Por un lado, en cuanto a la participación política en el Congreso de la República, y por otro lado, mediante un ámbito externo, que se expresa a través de su participación en las decisiones que los afectan directamente mediante la consulta previa, así como a través de un ámbito interno, relativo más bien a las formas de autogobierno y de autodeterminación al interior de las comunidades indígenas. Y es en ese marco que ha dicho la Corte que implica el derecho a decidir sus formas propias de gobierno, como lo indica el artículo 330 de la Constitución, el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme lo indica el 246, y el pleno ejercicio de los derechos de propiedad de sus resguardos y territorios. Miren que como en esta manera de entenderlo la Corte también articula todos estos derechos, ¿no? Y vamos para abordar algunos de estos aspectos sobre esta autonomía así entendida, pues habría que señalar lo siguiente, es que la propia Corte, por un lado, ha dicho que hay un vacío, en efecto. Esta ley de coordinación, aunque no existe, la que señala el 246 debía ser expedida, no ha impedido para que el Tribunal Constitucional, el más alto Tribunal Constitucional, deba y haya fijado factores, subreglas que determinan la competencia de la jurisdicción indígena y, por tanto, cuándo es que resulta aplicable el fuero indígena. Para la Corte, el contenido del artículo 246 tiene 4 elementos. La facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias, la potestad de disponer de sus propias normas y procedimientos, la sujeción de estos elementos a la Constitución y a la ley, ¿no? Y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación, que es lo que no ha sucedido. Esa jurisdicción indígena incorpora a su vez, digamos, 5 elementos, y esto es muy, digamos, importante y como nuclear del asunto, ¿no?, que ha señalado la Corte. El elemento humano, señalado, pues, referido, pues, a la existencia, por supuesto, de un grupo diferenciable por su origen étnico, ¿no? El propio convenio 169 indica a quién resulta aplicable esta normatividad diferencial y estos derechos diferenciados, y es esa conexión con el pasado y esa preservación más o menos en el tiempo de esa conexión con una colectividad, y por supuesto el autorreconocimiento, ¿no?, la conciencia de la identidad indígena. Esos son los criterios fundamentales, digamos, para determinar quién es indígena, a quién se aplica también los derechos diferenciales que ello implica. Un elemento orgánico también referido a la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control al interior de sus comunidades, ¿no? Junto a ese elemento humano, ese elemento orgánico, así como un elemento normativo, un sistema jurídico, unos procedimientos previamente establecidos basados en prácticas, usos y tradicionales que por supuesto no son estáticos, pero sin embargo sí definen y son claves para determinar un debido proceso. La existencia de normas previamente determinadas y no penas sin ley previa, ¿no?, que es uno de los también garantías básicas, digamos, del debido proceso. Un elemento geográfico relativo, por supuesto, al ámbito en donde se aplica esa facultad jurisdiccional. Ya señalábamos un elemento aquí importante, cómo entenderlo, circunscrito solamente al resguardo indígena, a la propiedad o a esa territorialidad más amplia de la que hablábamos en la parte anterior de la presentación, que es también, como debe ser entendido, la territorialidad étnica. Hoy en día, contarles que hay, digamos, hay debate al respecto, digamos que
La tendencia en materia judicial de la jurisprudencia de la Corte hace referencia al resguardo como ese ámbito en donde se ejerce. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la manera que proponen los pueblos y que reivindican es de el ejercicio de esa territorialidad y de ese gobierno propio en su territorialidad, incluso ancestral, ¿no? No solamente la delimitada, vuelvo y aclaro, como propiedad colectiva mediante la figura de resguardo, sino probablemente más allá donde se ejerce la posesión y también el uso y el acceso a espacios sagrados, que es también territorialidad indígena, como puede suceder, ejemplo, en la línea negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una territorialidad que abarca esas diferentes relaciones jurídicas con la tierra, tanto la propiedad como la posesión, como el uso, y es amplia. Ese elemento geográfico cuarto y el referido elemento de la congruencia que llama la Corte, es decir, esa y propio de del Estado unitario, ¿no? De ese carácter descentralizado, participativo, pluralista del Estado, pero también unitario que tiene, ¿no? Y en realidad ahí también las tensiones en lo que el orden jurídico nacional, digamos, y su puesta en diálogo con esos sistemas jurídicos, ¿no? Que haya congruencia. Ya les mencionaba que esa jurisdicción indígena también, y es un mensaje que es importante, comprende y ha de ser así una jurisdicción en materia de lo ambiental que quiero posicionar como algo pues trascendente actualmente, y porque estamos viendo cómo lo que sucede en la Amazonía, la deforestación está acabando con nuestras selvas, y no puede sernos ajeno que hay unos pueblos originarios que habitan ecosistemas de valor ambiental y cuyo ejercicio de autonomía podría ser vital para un adecuado manejo y uso sostenible, ¿no? Es un mensaje importante que quisiera señalar. Queriendo señalar de pronto dos aspectos finales sobre este tema de cómo los jueces han desarrollado el tema de la jurisdicción, y es el tema también de los límites, cuáles son los límites de esa autonomía, y al respecto señalarles de pronto un par de ideas importantes, y es, la Corte ha dicho, no todas las normas sobre derechos humanos pueden ser parámetros para restringir la autonomía indígena. Debe tratarse de unos valores, ha dicho la Corte en estos términos, que se refieren a lo verdaderamente intolerable desde el punto de vista de las garantías fundamentales, y caso a caso se ha ido, digamos, decantando a qué se refiere, a qué valores o a qué núcleos duros de los derechos se refiere, y refiriéndose, por supuesto, a casos concretos en el derecho a la vida, a la prohibición de tortura, el debido proceso, ¿no? Y esto ha ido expandiéndose, y estos son casos en donde entra en tensión la autonomía con estas garantías fundamentales, y caso a caso la jurisprudencia ha ido determinando estos límites, siendo este el criterio, como les digo, estos valores fundamentales, o como lo dice acá, los límites a la autonomía están dados por el núcleo duro y por los derechos fundamentales, que son mínimos de convivencia, cuyo núcleo esencial debe mantenerse a salvo de las actuaciones arbitrarias, ¿no? Entonces la Corte también ha ido, resultado de su activo rol ante esta ausencia legislativa de coordinación, digamos, ausencia legislativa, pero también importante señalar que esta comisión de coordinación de la COCOIN, ¿no? Como la llaman, es un espacio también de diálogo muy importante, en el marco del cual se han producido, digamos, debemos señalarlo en el marco de la coordinación, porque allí suceden cosas en materia de derechos humanos muy importantes. Hay entidades del Estado que han expedido actos administrativos para hacer efectiva la coordinación, en realidad, como puede ser el caso de la Fiscalía, cuenta con unas normas internas al respecto, el propio Ministerio de Defensa en materia de que estos temas tan complicados de lo que es ejercer la autonomía en un país en conflicto, ¿no? En donde hay actividad militar en el territorio nacional, y esta coordinación también ha sido objeto de actos administrativos, directivas, si no estoy mal, número 16 de 2012, si mal no estoy, en donde da pautas al respecto. Hay digamos, algunas experiencias administrativas, para dejarlo ahí enunciado. Y finalmente, pues señalar que, claro, la propia Corte Constitucional ha hecho referencia a unos criterios para solucionar tensiones propias entre la jurisdicción indígena y ordinaria, y refiriéndose en el tiempo ha ido construyendo diferentes criterios. En un primer momento, a este que tuvo su crítica, pero que sigue vigente, pero que
debe ser articulado también con otros criterios, y es a mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía. Lo que en un momento, digamos, aplicado, digamos, por decirlo de alguna manera, a rajatabla, podría verse malentendido en el sentido de que la preservación, de que las culturas están condenadas a ser estáticas y que no se transforman, cuando en realidad sí la conservación es uno de los criterios, pero hay otros, como que los derechos fundamentales constitucionales constituyen un mínimo obligatorio, lo que señalábamos, las normas legales imperativas, es decir, las que protegen valores digamos, el orden público, digamos que priman sobre los usos y costumbres siempre y cuando protejan intereses o valores constitucionales superiores, eso evaluado a la luz de casos concretos, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos que diferentes criterios, pero tiene varios detalles, tiene el fuero indígena, digamos, los elementos, los factores personales, territoriales, institucional, orgánico, objetivo, digamos que son los factores que ha determinado la Corte para determinar entonces y resolver caso a caso cómo es que se aplica. Era indígena, se encontraba en el territorio, se trataba de valores protegidos por el sistema jurídico propio indígena y también por el mayoritario, o solo protegido por uno y otro. Y estos criterios y estas preguntas son las que conducen al operador jurídico, de acuerdo con lo que ha definido la Corte Constitucional, para resolver casos concretos. De manera que este ha sido el desarrollo centrado básicamente en lo penal, ¿no? Este desarrollo que les estoy aquí como esbozando un poquito en estos minutos, digamos, es de lo que ha sido centrado sobre todo en eso, en casos penales. El mensaje también importante es que la realidad nos muestra y digamos, la realidad de los conflictos culturales, ambientales, al que el país se ve abocado, digamos, desde los años 90 con mayor intensidad, también debido también a que el país se embarcó en una apertura económica también que ha implicado nuevos actores económicos, por supuesto, y privados, y ha exacerbado esta conflictividad, pues es de señalar que si bien este desarrollo de la justicia, la jurisdicción, se ha dado sobre todo de la mano de esta concepción de lo judicial y de lo penal principalmente, es necesario entender que cuando hablamos de justicia propia y de autonomía también estamos ubicándonos desde la diversidad y desde los pueblos, estamos hablando del territorio, de la vida, de un montón de aspectos que no son así separables de entre lo penal y esa lectura incluso un poco occidental, que nos estaríamos, digamos, limitándonos a eso, cuando en realidad el tema ambiental, las cuestiones administrativas están en juego, la justicia propia en varios ámbitos, incluidos estos espacios nacionales que indicaba en algún momento se han ido constituyendo para avanzar en derechos humanos, en derechos ambientales, en derechos territoriales, y es allí donde se ha venido jugando en estos 30 años la autonomía y la justicia propia. Señalar de pronto para rematar ya estas cortas reflexiones de pronto, es cómo hay unos desafíos en la materia, cómo esta autonomía y esta implementación transicional en amplia medida, como se los exponía, es un desafío que el Estado vuelque también su relacionamiento con los pueblos a la autonomía en materia de coordinación, ¿no? Esa es una expresión importante que ha hecho carrera en las demandas y exigencias jurídicas y políticas de los pueblos indígenas, y es el hecho de transitar del diálogo en donde solamente los pueblos participan de las decisiones de otros para que otros también participen de sus decisiones. Es decir, hablar más en términos de coordinación, porque las autoridades, artículo 209 de la Constitución, se coordinan para el cumplimiento de los fines del Estado, y los pueblos indígenas tienen autoridades y son autoridades administrativas. De manera que, si bien el principio de la democracia y la participación ha sido protagónico y determinante en lo que ha sido este tránsito nuestro al Estado constitucional, una, digamos, propuesta crítica y muy respetuosa para entender este tema es un poquito la reflexión de transitar un poco de esa democracia representativa aún, que estamos un poco reproduciendo a mi juicio, y pasar a la autonomía, a la relación más en términos de horizontalidad con los pueblos étnicos, que permita una verdadera incorporación de esa diversidad en el Estado y su operatividad.
Yo dejaría de pronto por ahí viendo como el tiempo y les agradezco la atención prestada y estoy atento a las preguntas que sean formuladas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. ¿Cuáles son los ámbitos, conforme a la Constitución política, donde debe entenderse ejercen los pueblos indígenas su justicia propia? Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, no, en realidad como lo exponía y es uno de los aspectos, digamos, transversales de la presentación, la invitación es también a entender, tal como lo entienden los pueblos étnicos, los pueblos indígenas, la justicia y el ejercicio de su autonomía y del gobierno propio no se circunscribe única y exclusivamente al ámbito de lo judicial y de los conflictos jurisdiccionales en el estricto sentido de esa acepción, sino que va más allá, es más transversal al Estado y se da en diferentes órbitas. Los mismos pueblos están haciendo uso de esa autonomía sin perjuicio de su desarrollo legislativo y están expidiendo mandatos propios, normas propias, que la propia Corte en algunas sentencias ha invitado a las autoridades a considerar porque son verdaderas expresiones de autonomía y de sistemas jurídicos propios. De manera que la respuesta ante esa pregunta sería un poco en el sentido de indicar que es en el ámbito tanto administrativo como judicial que habremos de pensarnos la autonomía y su implementación en el país. Eso diría. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Estado colombiano para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas? Gracias. Bueno, señalaba yo de pronto la importancia de superar la deuda, porque creo que es una deuda jurídica e institucional la que hay en el ámbito de la autonomía, tanto frente a la conformación de las entidades territoriales, que daría un nuevo marco de relacionamiento con los pueblos étnicos, así como en el campo también de la coordinación jurisdiccional. Yo creo que si bien tenemos una jurisprudencia, digamos, muy interesante y muy nutrida, como intentaba yo esbozarles en esta presentación, sobre el tema de la coordinación jurisdiccional, que ha tenido un amplio desarrollo desde lo penal, es importante que también esta jurisprudencia, esta gruesa y esta nutrida jurisprudencia que existe sobre los derechos territoriales, sobre materia de autonomía, en materia de integridad étnica y identidad. Incluso no podríamos dejar de mencionar el estado de cosas inconstitucional que la propia Corte Constitucional, mediante sentencia T025 y autos de seguimiento étnicos, uno muy importante, el auto 004 de 2009, ha señalado que existen más de 30 pueblos en peligro de extinción física y cultural. ¿Cómo dejar de interpretar y de traer esto al momento de entender la autonomía y sus desafíos? Es importante una lectura sistemática de esta jurisprudencia que haga honor, de nuevo hago ese llamado, a la universalidad e interdependencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Eso es similar. Última pregunta, doctor Juan Pablo. ¿Solamente los pueblos indígenas tienen sus justicias propias? ¿Cómo nos puede explicar esto? En realidad, bueno, si bien es cierto que solamente que fueron los pueblos indígenas, los pueblos étnicos que más tuvieron, pues debido también a su papel activo en ese proceso constituyente del 91, también es cierto que el planteamiento de la autonomía y la reivindicación de la autonomía y de la justicia propia también ha sido planteada y esgrimida por los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, por supuesto. También de los planes de vida propios y de aspiración a una justicia propia también se ha hecho, si bien no con sustento en los mismos fundamentos constitucionales con los cuales, dicho sea de paso, no cuentan, digamos, en el texto constitucional del articulado, pero sí en el bloque, diría yo, sí en el bloque de constitucionalidad, porque el convenio 169, recordemos, dijo la Corte también en temprana sentencia, resultaba aplicable a los pueblos étnicos en general en Colombia, tanto a los pueblos indígenas como a los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y a los pueblos rom, que también tienen un sistema jurídico y propios de justicia, por supuesto, en el cual entiendo, digamos, el Estado, digamos, ha venido también, hay algunos escenarios de articulación y de coordinación de esta justicia, pero aunque no con un respaldo, digamos, normativo tan nutrido como el que bien podría
predicarse de los pueblos indígenas, sí, por supuesto que se habla de justicias propias de los demás pueblos étnicos. Un agradecimiento muy especial al doctor Juan Pablo Muñoz por su clara y pertinente reflexión sobre la importancia del reconocimiento, garantía y protección de la autonomía de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus justicias propias, siendo de vital importancia generar una sensibilización a partir de conocimiento que permita desde la diversidad garantizar, como lo dijo, doctor, en la conferencia, esos principios fundamentales del Estado Social de Derecho, como lo es sobre todo la administración de justicia. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. A los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.